fotos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Son Cubano. Compartirá como siempre esta audición mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy contento de nuevo poder hacer un programa donde al menos sin imagen, pero que podamos conversar en forma directa luego de tantos días sin poder comunicarnos. Sí, es verdad, la conexión en Cuba hace ya unos meses. Siempre ha estado mala, pero hace unos meses que está en desastre y ahora en estos últimos días peor. Bueno, hoy hablaremos de una carta que han emitido educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos de este país. Es una carta que apoya tácitamente a la dictadura cubana. Se desprende de la situación del pueblo. No es la primera vez que esto sucede. Pero hay una cosa curiosa. Entre estos sectores hay cerca de 400.000 personas vinculadas y hasta hoy han firmado alrededor de 1.100, lo que representa el 1.5% de ese sector. Pero hay otra cosa curiosa. Estaba dirigido a estos sectores que yo les dije, pero ahí veo que han firmado secretarias, abogados, contadores, diplomáticos, choferes, psicólogos, economistas. O sea, todo aquel que le ha convenido o que ha convocado la dictadura para que firme. Porque los primeros días se detuvo en 311. Estuvo 2 días con esa cantidad de firmas. Después avanzó un poco hasta 700 y tantos. Y bueno, en el día de hoy, hace una hora lo vi y está en 1.100. Me imagino que estén ejerciendo una seria presión sobre todos estos sectores y aquellos que no son de estos sectores, porque realmente se han tirado de una plancha. Y bueno, para hablar del tema, contamos hoy con Julio Llopis Casal y está aquí junto a nosotros nuestro amigo y compatriota Ángel Santiesteban Prat, periodista, no, disculpen, escritor y guionista, y bien puede ser periodista, esa función le cabe a él muy bien también. Y bueno, Ángel, yo hice una exposición aquí y veo que va creciendo un poco la firma. Tú tienes experiencia. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo opera la dictadura presionando a las personas, a los intelectuales, a los artistas, para que firmen este tipo de cartas, que no es la primera que surge? Sí, buenas tardes a todos, Hernán, Pedro, Reinaldo, Yopi, los abrazo a todos. Sí, esto, quiero hablar de mi experiencia y quiero remontarme a la carta después del fusilamiento de los jóvenes de la lanchita de Regla. Quiero específicamente porque es una situación parecida en su maquinaria del régimen, lo que está ocurriendo ahora mismo. Fíjense, cuando vean la lista de los que han firmado a favor del régimen, fíjense que la lista viene por bloque. Viene trabajadores de la salud, trabajadores de abogados, periodistas de Matanza, periodistas de Cienfuegos, periodistas, es decir, de la televisión, porque en esos lugares van por las oficinas a las casas, los convocan por teléfono obligatoriamente a que vayan a firmar o pierden sus trabajos. Es así explícitamente como ocurre el procedimiento del régimen. O firmas o firmas. Y todos saben que perder el trabajo es casi un suicidio. Por eso, de tal manera, es decir, hay mucha gente que están detrás de las dádivas, otros que son muy cobardes,
pero también ahí hay personas que firman porque no tienen otra alternativa. Porque dejar de firmar significa que se le una el cielo y la tierra, que no puedan mal que sustentar a su familia, que pierden cualquier posibilidad de ganar un ínfimo dinero, un ínfimo sueldo, con el que pagar la luz y las cosas básicas de su familia para sobrevivir. Están los cínicos, por supuesto, están los cómplices, están todos, pero dentro de esa gente hay que salvar a los que no tienen otra alternativa, que para mí es la mayoría, que no tienen alternativa porque es muy difícil. Cuando te ponen ese papel delante, cuando te ponen los educadores, cuando te ponen ese papel delante y usted dice que no, usted se acaba de dar un disparo en la 100. Usted ha dejado en ese momento de tener cualquier decisión de su trabajo, su vida, hay que hacer ese aparato. Cuando la unidad, la lanchita de red, la que fusilaron a aquellos jóvenes inocentes que no habían dañado a nadie, que no habían lastimado a nadie, que les habían prometido que se entregaran, que no les iban a hacer nada, que incluso dentro de la lancha iban unos extranjeros que han ido por el mundo diciendo que fue un asesinato, que esos muchachos no los habían ni arañado ni ofendido. Cuando eran jóvenes, como muchos hijos de dirigentes que todavía están acá de la dictadura, que se han ido, ellos que encontraron esa posibilidad, no como los hijos de los dirigentes, que los padres le dan dinero, le dan posibilidades de irse en avión, pues estos encontraron la posibilidad de salir de esa manera. Y bueno, los fusilaron. Eso es uno de los grandes asesinatos. Mira que esta dictadura ha cometido asesinatos, pero eso es uno de los más viles asesinatos que cometió Fidel Castro y toda su camarilla. Yo siempre digo que Roberto Fernández Retamar firmó, que era del Consejo de Estado, firmó el fusilamiento de esos jóvenes. Los escritores, los artistas, se manchan las manos de tinta, no de sangre. Y Retamar, un poeta, tenía que mancharse los dedos de tinta, no de sangre, como lo que ocurrió. Y llamaban a las casas de los que no habían ido, y yo en mi caso recibí como 3 o 4 llamadas. Y que yo no iba a firmar, yo decía abiertamente, no voy a firmar. El último día me persona a llamarme, que con la que yo tenía confianza, y me dicen, mira Ángel, que hoy es el último día para la firma. Y yo le dije, mira, eres la tercera persona o la cuarta, no recuerdo, que me acaba llamando y he dicho que no. Mira, aunque yo estuviera de acuerdo, María, a nada, que al lado no hay otro libro para los que no estén de acuerdo. Y eso lo digo con la dictadura y cuando estemos en democracia. Cuando estemos en democracia y recojan firmas, yo tengo que ver que los que estén en contra, que piensen diferente a mí, tienen que tener la misma posibilidad de lo que pienso yo. Para yo firmar algo, estar de acuerdo, yo tengo que ver otro libro para los que no estén de acuerdo. Y eso para mí es muy importante. Y él le dije, no firmaría nunca, porque no hay un libro para los que piensan diferente. Y yo no estoy a fin. En todo caso, yo firmaría el otro libro que no existe, pero ni aunque estuviera a favor, lo hubiese firmado. Por favor, no me llamen más, que no voy a firmar. Así se lo puede comunicar a Abel Prieto, a Carlos Martí, a todos los que estén allí, se lo pueden decir que yo no voy a firmar. Después me contaron que iban por los departamentos de la Casa de la América, para recoger la firma, y ponían el papel delante, que vive del sueldo que el régimen le paga, y tenían que firmar. Recuerden también cuando a mí me encarcelaron, también hicieron lo mismo, Mujeres contra la Violencia, aquella payasada que hizo la UNIAE
y que hicieron todo, y me contaron gente que se negó a firmar y gente que firmó también, que les pusieron el papel delante y me decían, Ángel, yo te quiero, pero no tengo otra opción. No tenía otra opción que firmar, porque me iban a expulsar de mi trabajo. Y si yo pierdo mi trabajo, mi madre es una anciana, ¿cómo yo mantengo a mi madre? Así me dijeron muchas personas. Es decir, ¿de qué sobrevivo si yo pierdo mi trabajo? Y mi firma no te iba a liberar. Así me dijeron mucho, mi firma no iba a liberarte, ni te hacerte un bien ni un mal. Era una firma tonta que estaba poniendo ahí. Claro, es la justificación de muchos, porque es una vergüenza después de arrastrar esa firma. Muchos de los que están firmando ahora se vieron comprometidos a firmar también cuando la lancha arregla, ya tienen los dedos manchados de sangre, porque estaban firmando un papel que estaban a favor del fusilamiento de unos jóvenes inocentes. Eso no se nos puede olvidar nunca. Fidel Castro se fue a este mundo sin pagar entre mucho, ese asesinato. Mira, Ángel, mentaste ahí un hecho que es uno de los más infames que ha cometido la dictadura cubana, e incluso comparable con el fusilamiento de los 7 estudiantes de medicina. Hubo algunos de estos intelectuales que firmaron esa carta y posteriormente dijeron que no sabían qué estaban firmando. En este caso, están negando que el Estado ha ejercido violencia contra las manifestaciones y además están negando las manifestaciones. ¿Crees tú que es una justificación y que es real que alguien en este país pueda firmar una carta y después aparecerse con decir que no sabía lo que estaba firmando? No, yo pienso que no. No, es decir, que la persona quiera pintarse de ingenuo, no, lo que tienen que aceptar la vergüenza y tienen que aceptar, como a esos que me decían, que no tenían otra alternativa, pero ingenuidad no, claro que no. No creo que nadie haya firmado un papel sin leer, sin preguntar, porque, es decir, para justificarse, entonces se está tildando de sí mismo de tener problemas mentales. Es decir, nadie en su mínimo sentido puede firmar un papel que no sepa que está firmando. Y yo no creo, no confío en esas personas que no asumen su error, y que no asumen, mira, ya te equivocaste y acéptalo y a ver qué pasa. Pero no quieras ahora que los demás sean tontos, ¿no? Sí, es un poco la falta de dignidad. Como tú dices, hay quien reconoce, sí, mira, la firmé porque estaba presionado o porque pensé que era justo, pero eso es una cobardía después de aparecerse y hay algunos que lo hicieron la otra vez que no sabían qué estaban haciendo. Y bueno, Hernán. Sí, Pedro, estoy aquí. Pensaba, bueno, varias cosas que me disparan los comentarios y las cartas y por supuesto recordar lo de los fusilamientos de la lancha, que por supuesto tuvo también, creo que marcó un punto de inflexión en los intelectuales más vistos desde afuera, ¿no? Desde América Latina, recuerdo a Saramago y demás, poniendo algún pero ahí, ¿no? A ver, algunos comentarios que me gustaría destacar, un poco con respecto a lo que decías al comienzo, Pedro. Lo primero, debo decir que todas estas cartas a mí me parecen simpáticas, vamos a ponerlo así, por no ser despectivo, porque, a ver, finalmente la carta no dice nada, lo dice muy poco. Debo marcar que reconoce un error, ¿no? Reconoce que ha habido errores en el gobierno, lo cual es una mejora. Y de hecho creo que demuestra un poco que el gobierno cubano se encuentra en una situación de arrinconamiento tal que ya sus aspiraciones son menos que mínimas. Es decir, ya casi que están pidiendo por favor que la gente no salga a protestar. O que están diciendo, están tratando de deslegitimar algo que es indeslegitimable,
¿no? O sea, están tratando de decir, la gente sale a protestar porque están apoyados por los medios hegemónicos. ¿Qué son los medios hegemónicos en Cuba? Me preguntaría, si hay un solo monopolio mediático en Cuba. ¿O será que los cubanos ven, no sé, la BBC, el Washington Post? O sea, por eso digo, me resulta simpático. Otra cosa que me llama la atención de la carta es lo devaluada que está la calidad de las firmas, ¿no? Recordaba cuando las firmas eran de nombres mucho más pesados y hoy en día eso no se ve. Y lo otro que me pareció entre simpático y debo decir patético, es que es una carta escrita, según dicen, ¿no? Por educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos. En ningún lugar dice funcionarios públicos. Sin embargo, a ver, está el ministro de Cultura, ¿cierto? Firmando. Y es como si el mismo gobierno dice, nosotros estamos haciendo las cosas bien y vamos a firmar una carta diciendo que hacemos las cosas bien. Es un nivel de absurdo que casi que no requiere mucho análisis. Pero sí le quería consultar a Ángel, y de nuevo disparó muchas cosas su comentario, pero me gustaría preguntarle primero, Ángel, tú conoces a muchos de los que han firmado, como comentabas recién, y creo que tienes una historia, una relación bastante personal con uno de ellos. No sé si quieres contar un poco. em, Más que nada el contexto en el cual, digo, y algo has dicho ya, pero el contexto en el cual firman, ¿no? O sea, o puesto de otra manera, ¿tú crees que muchos de estos que firmaron no creen realmente lo que han firmado? O sea, que lo hacen solamente presionados, o que hay algunos, por más que sea un número mínimo, que están convencidos de lo que firman. No creo que haya algunos que estén convencidos. Y voy a pensar en los cabezas, en las primeras firmas Sí, de arriba. Creo que lo que están es más comprometidos que los demás. Pero no creo que ellos crean fervientemente que estas personas, porque además es algo que no es difícil de entender, estas personas que han salido en la calle desesperadas por energía eléctrica, por agua, por alimentos. Es decir, no es complicado entender a esas personas de que es un momento de desesperación, más que se supone que los artistas tengan una sensibilidad especial o no sé, que de una manera tienen que solidarizarse con las personas lastimadas, con las personas heridas, es decir, que a nosotros nos llega doblemente, debe ser, que pienso yo, que al artista debe sentirse doblemente compungido en una situación de dolor de otra persona, porque somos, no sé, más sensibles, no sé la palabra, no quiero decir la palabra, pero en este caso, en ningún momento ellos tienen la posibilidad de decir que no, es que no la tienen. Nancy Morejón, por ejemplo, una poeta que es la directora de la revista de la UNIAC, no puede decir que no. Antón Arrufat, un anciano ya, en su momento, un hombre que fue en los años 70, que fue vilipendiado, que fue castigado, un intelectual de primera que lo pusieron a trabajar en el almacén de una librería de un municipio en Marianao, en La Barona, allá, y que Silvia Gil, la esposa de Fornet, la madre de Jorge Fornet, era muy sabido que cuando él escuchaba la voz de algún escritor que pasaba allí, él asomaba la cabeza y Silvia Gil le decía, adentro, ahí en los años 70. Entonces, que este hombre ahora haya firmado, es como el síndrome de Estocolmo, es decir, que tú firmes con tus abusadores, que pueden abusar de otros. Es inconcebible, pero ya es un anciano que no tiene posibilidad, que vive de la ayuda que le da el gobierno, que le da la dictadura, que a los artistas ya de renombre le dan $100, creo que es, mensuales, una cosa así.
y no tienen forma, no tienen manera de decir que no. De todas formas, como tú decías, Hernán, ya se ve que no están muchas firmas de gente que estaban comprometidas, pero que han dicho, prefiero desmarcarme. Pero esta gente como Silvio Rodríguez, para mencionar uno, Silvio Rodríguez económicamente es independiente. Silvio Rodríguez es, vamos a poner entre comillas, intocable. Mientras no se enfrente al régimen directamente, él es intocable y él puede sobrevivir. Nadie le va a quitar $100, nadie le va a quitar, y no firmó. Hasta donde yo he visto, no firmó. Y muchos escritores no han firmado. Está la élite comprometida, esa que se esperaba, que están obligados a firmar. Esa gente sí están ahí y van a firmar el fusilamiento de cualquiera persona porque han perdido el escrúpulo. Son muchos años en el ejercicio de ser cínico e hipócritas y ya han perdido el sentido de la ética, es que están tan comprometidos que dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué ahora voy a tomar una posición de ética, de moral, si ya de todas formas ya estoy hasta arriba de excremento? ¿Qué puedo salvar de mí? Yo lo veo así. Tan es así esta falta de posibilidad de discusión o de disidencia, digamos, dentro de, o de oposición a firmar la carta, digamos, que leí en Diario de Cuba que uno de los firmantes, que supongo lo habrán borrado ya a esta altura, que figuraba el 12 de octubre como firmante, era un poeta fallecido, un poeta y artista visual, José Rolando Rivero, no sé si lo llegaste a conocer, pero cuya firma figura, pero que estaba muerto. Sí, porque hay muchos que ya ellos los tienen en un listado de gente que no dice que no. Y este seguro, y este seguro, y ni los llaman. Ya esos son seguros. Fulano de tal, sí, por lo que ese no dice que no, y vengano, porque ya son gente ya comprometida a tal nivel que nunca han dicho que no, y que ellos saben que jamás van a decir que no. Y eso es lo que pasa, que ponen en la lista a un grupo que ya ellos lo tienen ya clasificado como gente que nunca van a decir que no. ¿Y quién se ocupa de esto, Ángel? ¿Quién es el responsable de...? O sea, hay un responsable en el gobierno, no sé si en el Ministerio de Cultura o en algún Sí. lugar que dice, bueno... Abel Prieto, Abel Prieto, Abel Prieto es el ideólogo del mal en la cultura. Él sigue siendo el ministro. Este hombre que está de ministro, que está ahí, no me acuerdo ahora el nombre de él. Él está puesto ahí, él es un puesto a dedo también por Abel. Aquí tienen sus pequeños emporios. Y en la cultura quien manda es Abel. Y puso a dedo al otro y quitó Al Pirio, al que dices. había puesto antes y pone y quita a su antojo. Pues él es el ministro, él es el que manda. Es como Raúl Castro y Alejandro Castro y ellos que mandan a Díaz Canel, pues aquí que manda en la cultura. No, sí, claro, Es claro. Abel Prieto. Él es el asesor, él es el que y Alonso, el ministro, y él es el que decide. Ángel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te perdí en un momento. Y un poco en respuesta de esta carta, salió una carta de artistas e intelectuales cubanos a la ciudadanía cubana y a la opinión pública internacional, ¿no? No sé si has podido leerla. Bueno, Sí, está firmada también. sí la firmé. Sí, Y la de hecho firmé. iba a decir, iba a decir eso, está firmada por ti también, o sea que entiendo que la has leído. Y Sí. que cuéntanos un poco cuál fue el espíritu de esa carta, Ángel. Mira, es como sentir pena ajena por estas personas que avergüenzan, artistas que avergüenzan y que dicen abiertamente, que decía el otro día de que un escritor, un crítico,
de arte, decía Omar Baliño, decía en la televisión, no, porque firmamos, porque tenemos, es decir, un discurso manido, un discurso que no tiene otra opción, tú te das cuenta, porque él no es imbécil, nosotros lo conocemos, él no es imbécil, pero habla como imbécil y no tiene otra alternativa porque pierde el momento, él es el presidente de la Biblioteca Nacional y ahí inmediatamente y él es de Villa Clara, es decir, inmediatamente lo desaparecen del mapa, como decimos nosotros acá, lo desaparecen, lo borran, lo ponen en la lista negra. Entonces, nosotros sentimos pena ajena por ello y tuvimos la necesidad de que se convocara a esta carta y en la cual nos sentimos orgullosos de sacar la cara por esa mafia citada en busca de radios, en busca de sacarle partido. Nosotros no, por lo menos los que estamos dentro de Cuba, lo que nos buscamos es más persecución, más celes. Es decir, nosotros a riesgo de nuestra normal, lo que podemos ganarnos es una golpiza, tener la represión más encima de uno. Esas son las cosas que uno se puede ganar, pero que uno gana en vergüenza, uno gana en actitud ante la vida, ante la historia, que para mí es tan importante la historia, y a ellos no les da vergüenza, les importa eso, como artistas pusilánimes que se dejaron llevar como carneros sin importar el costo ante la historia. Julio, de nuevo la intelectualidad cubana, en esta ocasión pidiendo el apoyo de educadores, de periodistas y de científicos, sale a la palestra pública defendiendo la posición del régimen cubano y yendo contra los intereses y los derechos de este pueblo. Una triste e infame ocasión fue cuando apoyaron el fusilamiento de 3 jóvenes que intentaron secuestrar una lancha, la lanchita de regla, como la llamamos acá, a los cuales incluso le habían prometido que no le iba a suceder nada, que se entregaran. Y bueno, ahora, a raíz de los sucesos que se han venido produciendo por los constantes apagones en el país, en los cuales diferentes grupos se han manifestado en diferentes ciudades, en diferentes lugares, pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo justicia y pidiendo, en esencia, que el gobierno salga de acá, que le dé paso a otros. Y de paso enviaron también en esta ocasión a darle golpes, movilizando a las brigadas de respuesta rápida, que no son tales brigadas de respuesta rápida, sino simplemente estudiantes de las escuelas militares y reclutas a los cuales visten de civil, le dan palos, bates y los incitan a que golpeen a aquellos que de manera pacífica se están pronunciando en contra de la dictadura. En este caso, negando que los hechos existan, dando a entender que no es real ni la protesta ni las agresiones de que han sido parte, de que han sufrido estas personas que se están manifestando, e incluso desconociendo que hay muchas de ellas que ya están siendo sometidas a juicio. Los tiempos han cambiado, las condiciones desde aquella primera carta acá han ido evolucionando y el pueblo se ha ido dando cuenta de que los problemas están acá en la dirección del país, que los enemigos están en el país, están en la cúpula del poder. ¿Qué puedes decirnos sobre esta carta y los hechos que rodearon a la misma?
Yo creo que independientemente de que existen, por supuesto, sin pensar en el número, los intelectuales que apoyan este proceso, este sistema en Cuba, la carta no es una iniciativa de estos intelectuales. La carta es una iniciativa gubernamental que se emite desde las más altas esferas y es la UNIAC como instancia la que la pone en práctica y por supuesto desde ahí expande sus tentáculos y va convocando a los miembros de esta organización y otras, como pudimos ver, porque no es una carta solamente suscrita por artistas e intelectuales, sino también por periodistas, educadores, etcétera, etcétera. No creo que la carta tenga tanto que ver con el respaldo real o no que pueda tener el sistema con los intelectuales, como sí con la verticalidad y el modo en que suceden las cosas en Cuba. El poder instrumenta todas las herramientas que tiene en sus manos para legitimarse en estos últimos tiempos tan macabros, para justificarse, de hecho. Eso es lo que creo que pasa. Julio, nos comentaba Ángel recién sobre cómo hace el gobierno para recopilar estas firmas. Y me preguntaba, y también decía cómo tienen aceitado, ¿no?, el proceso y demás, pero entonces me preguntaba, teniendo experiencia en la recolección de firmas de intelectuales y demás, y yo siempre digo que lo interesante de estos procesos de junta de firmas, cuando se hacen desde los demócratas, que es, pero incluso también desde el lado de ellos supongo que debe ser parecido, lo interesante es juntar firmas nuevas, ¿no? Lo interesante es ver que, como pasó en su momento, que Almodóvar o que Alejandro Aznar, que Alejandro Sanz, Aznar ha firmado siempre, otros intelectuales de América Latina, que quizás hasta sorprendían en un punto que se solidarizaran con la ciudadanía cubana, ¿no? Entonces, y esas firmas, por experiencia, son difíciles de conseguir. Son firmas que implican un esfuerzo, un seguimiento, una explicación, entre comillas, una educación. A veces implican cierto relacionamiento previo, cierto entendimiento previo. O sea, no es una firma que se consiguen, no son firmas que se consiguen de la noche a la mañana. Las que se consiguen de la noche a la mañana son casi innecesarias, ¿no? Me pregunto si lo mismo le sucede al régimen, si tienen que hacer un esfuerzo especial para conseguir esta firma. Yo creo que al gobierno le ha sido fácil recopilar estas firmas en el sentido en que les ha sido fácil porque en primer lugar tienen todos los elementos, las disposiciones y los resortes de su lado y los pueden instrumentar a su gusto. Y en segundo lugar fácil, pero solamente alineándose y llevando a cabo un acto de cinismo y de desvergüenza muy grande. Porque, por ejemplo, respecto a la Carta Sangrienta del año 2003, en la que en ese momento sí un número considerable de figuras prominentes de la cultura cubana suscribieron la carta que justificaba la Primavera Negra y el fusilamiento de los 3 muchachos que intentaron robar la lanchita que cruza la bahía de La Habana. En aquel momento, el arsenal simbólico, el material simbólico que tenía la Revolución Cubana era otro, estaba dispuesto de otra manera. Número 2, estaba Fidel Castro vivo, que era una persona que sabía ejecutar estas jugadas muy bien, dándole verosimilitud, veracidad y sobre todo dándole mediaticidad y generando empatía en la audiencia, sobre todo internacional. Y número 3, yo creo que tenía que ver sobre todo con el control que tenía en aquel entonces, sin internet, un país mucho más cerrado desde el punto de vista informativo. Esas cosas fueron las que contribuyeron a que esa carta fuese un poco más dinámica. En este caso estamos hablando de una carta que se puede hacer de manera todavía más fácil, porque en las altas esferas del poder deben haber dado visto bueno con creces, como nunca, para hacer este tipo de jugada, pero en contraste hay que llevar a cabo un acto de cinismo, como dije, mucho más grande, porque están los materiales ahí, los documentos, los archivos que de alguna manera y de todas las maneras posibles
dan fe de la brutalidad del poder, cosa que no pasaba en el año 2003. Entonces hay que pasar por encima de todas estas evidencias para llevar a cabo una carta de este tipo. Es lo que yo creo que ha sucedido. Una vez más, digo que no creo que tenga tanto que ver con el apoyo real que tenga el sistema, la dictadura en Cuba ahora mismo, sino con el modo en que el poder está instrumentando todas estas cosas. Al final las firmas de esa carta no tienen tanto que ver con la idea de respaldo y sí con la idea de miedo, con la idea de supervivencia, que es una idea con la que tienen que lidiar incluso las personas que están del lado de este proceso, tengan los privilegios que tengan. Recordábamos recién con Ángel, ¿no? Aquellos momentos en que, y hablando de ya no de cantidad, sino de calidad de firmas, ¿no? Que en este caso pareciera que el gobierno ha decidido por la cantidad, tú me dirás tu opinión, Julio, pero conversábamos de aquellos tiempos en los cuales las firmas de García Márquez, incluso de otros intelectuales de talla, eran habituales presencias en este tipo de firmas. Y nos contaba Ángel el tema de que, bueno, que evidentemente ya muchos se están tratando de desmarcar de las aberraciones, de los abusos que comete el régimen cubano, y más en este caso, que básicamente está pidiendo no salgan a protestar por un reclamo de algo mínimo que en cualquier país del mundo sacaría a la gente a protestar, ¿no? Más allá de la culpa o no que pueda tener una tormenta, y que es algo inevitable, está claro que, que existe por parte del régimen una culpa, ¿sí? Por dejadez y por falta de preocupación, por falta de inversión, por falta de mantenimiento. Bueno, las cosas que ya sabemos y hemos hablado varias veces en este programa. Pero entonces preguntarte eso, ¿no? ¿Ha caído la calidad de las firmas? ¿Cómo es tu interpretación de eso? Es interesante esa pregunta porque sí ha cambiado mucho de García Márquez y Saramago para acá, pero es un cambio gradual que incluso yo diría que antecede al momento en que García Márquez era una figura intelectual abiertamente defensora del proceso que se llevaba a cabo en Cuba y sobre todo de las acciones de Fidel Castro. Yo creo que es un apoyo que ha menguado porque antes de García Márquez, por ejemplo, Mario Vargas Llosa rompió con las instituciones cubanas y con el proceso, su simpatía con el proceso cesó. Otro tanto, Octavio Paz, otro tanto, Carlos Fuentes, y así sucesivamente. Si nos ponemos a ver, no creo que sea necesario ir punto por punto, intelectual por intelectual. Se van sumando, empiezan a ser cada vez más los intelectuales que, estamos hablando, intelectuales que entonces eran de mucho prestigio, eran tremendamente mediáticos en el mundo de entonces. Estamos hablando de los años 60 y años 70, sobre todo. Esa mengua paulatina empieza a hacer que otros abran los ojos, y creo que lo más importante de esto es que poco a poco la revolución cubana empezó a perder el respaldo de intelectuales, de figuras que honestamente, por decirlo de alguna manera, simpatizaban con el proceso, y lo que termina sucediendo es lo que hemos visto hasta el día de hoy, que es que su ejército de apoyadores, el ejército de apoyadores que tiene la dictadura en Cuba, sí es una satrapía impresentable. Son sobre todo personas corruptas que muchas veces no vienen auténticamente del mundo de la cultura, personas que en última instancia están dispuestas a establecer una relación de conveniencia con el sistema y sobre todo poder sacar beneficios a través de algún tipo de negocio, si lo pueden hacer. Si es un negocio oscuro, pues más todavía, porque las ganancias se dan más en limpio, por decirlo
de alguna forma, independientemente de todo lo que esto pueda implicar de cara a la arena internacional. Eso también es un efecto que se está viendo porque que se está viendo y que está teniendo impacto en la opinión pública, en la arena internacional y también al interior del país, porque sucede que, por lo que decía ahorita, por la posibilidad de que el discurso sea más horizontal, de que sea más plural, no es solamente la voz del sistema la que está hablando de sus logros, sus ventajas, sus triunfos y su pertinencia en el mundo de hoy, sino que también se están llevando a cabo denuncias. Es muy importante el trabajo invaluable, el trabajo del periodismo independiente y de activistas en este sentido, pero va mucho más allá de eso, porque ya no un periodista independiente, no un activista, un simple usuario puede hacer una denuncia que sea particularmente resonante. Se ha visto en los últimos tiempos como determinadas influencers, sobre todo cuando son femeninas, que tienen un número de seguidores mayores, de su propia espontaneidad, les nace denunciar y al menos dejar testimonio de lo que ha sido su paso por Cuba. Todo eso va contribuyendo a que el prestigio y a que el tipo de persona que apoya el régimen que hay en Cuba cambie. Va quedando como solamente la merma para el sistema. No hay prácticamente ninguna figura de peso desde el punto de vista cultural ni desde el punto de vista profesional en ningún ámbito, y esto tiene que ver con todo este proceso paulatino que te cuento. No es solamente que las cosas hayan cambiado de García Márquez a hoy, porque ni siquiera hay una figura cultural hoy por hoy que se pueda comparar con García Márquez en el sentido de el impacto del prestigio que él tenía, sino que la vida ha cambiado. Esa horizontalidad hace que los García Márquez de alguna manera no existan y la dictadura cubana esté más abocada a no poder esconder sus crímenes. Julio, Ángel, Pedro, a quien perdimos, como suele pasar en el medio del programa, les agradezco muchísimo el haber participado en esta nueva edición de Zoom Cubano. Este ha sido un programa que hemos dedicado a esta carta que sacaron los intelectuales y que tuvo respuesta también por parte de intelectuales que no comulgan con los abusos del poder y que seguramente no están tampoco favorecidos por los recursos del gobierno cubano, que ha quedado claro, es uno de los elementos fundamentales a la hora de recolectar estas firmas. Entonces, Julio y Ángel, Julio Llopis, Ángel Santiesteban, les agradezco muchísimo el haber participado en este programa y queda hecha la invitación para una nueva edición el próximo martes a la tarde, como siempre, en TCP Radio Libertaria, para que continuemos desandando estos temas que tanto preocupan y que tienen tanto impacto en América Latina, hay que decirlo, como es la realidad que viven los cubanos. Queda la invitación hecha. Muchas gracias por habernos escuchado hoy y los esperamos en la próxima edición. Hasta pronto. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.